chicos, bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el cuaderno de trabajo de comprensión lectora para los chicos de cuarto año de secundaria. En este caso, la ficha número 4. Si te gustaría que siga subiendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos podrás encontrar como Promoción Aprendo en Casa y en Instagram personal como Milenka SC. Te dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Ficha 4. La discriminación, de la página 104 hasta la 118. Trabajamos la competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Todos los tipos de discriminación, ya sea racial, religiosa, social y sexual, son prácticas que dañan la convivencia e impactan negativamente en la sociedad. Estos tipos de comportamientos inadecuados nos deshumanizan y dan origen a relaciones de violencia que cada vez estamos viviendo con mayor frecuencia y peligrosamente se van normalizando. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta terrible situación? ¿Alguna vez nos han discriminado y nos hemos sentido mal? Reflexionemos a partir de las siguientes actividades y sé parte del cambio. Todos a participar. Recomendamos que previamente lean las lecturas de la ficha número 4 para así poder resolver con mayor facilidad las siguientes preguntas. Luego de haberlo realizado, pasamos a resolver las actividades. 1. Participemos de una mesa redonda al estilo de las Naciones Unidas. Esta actividad nos ayudará a comprender que existen gobiernos como el peruano que han asumido la lucha contra la discriminación de toda índole. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. En primer lugar, es conveniente sentar una postura frente a la discriminación y sobre todo asumir acciones concretas para ayudar a su erradicación. Asumiendo como inspiración el modelo de debate de la ONU, en donde cada país defiende su política de gobierno respecto a un tema propuesto, los estudiantes expondrán por medio de una mesa redonda, en este caso sobre la discriminación, la legislación que elabora, la política de gobierno del país que representa y las acciones que realiza, qué esfuerzos despliega para erradicar la discriminación, etc. Como primera acción, observen en Internet el debate de modelo de las Naciones Unidas. Ello como un ejemplo. Es necesario hacer las modificaciones pertinentes, ya que la mesa redonda es otro tipo de dinámica, en la que diferentes representantes exponen por turno sobre un mismo tema. Luego de la exposición se realizan 2 o más rondas de preguntas. Busca en Internet el modelo MUN, modelo de las Naciones Unidas. Existen varios videos que pueden ilustrar. Para este ejercicio es necesario que se organicen y tengan una mesa directiva y representantes de cada país. Serán los países que elijan a representar. Cada 2 estudiantes representarán a un país. 2. Conversen sobre las impresiones de los videos observados. En este caso, aunque no realicen un debate, tomaremos la formalidad de la solicitud de las mociones y la conducción del mismo. Líneas abajo te haremos sugerencias. 3. Investiguen sobre la política de gobierno de cada país en lo referido a discriminación. En primer lugar, iniciamos la mesa redonda con el presidente de la mesa directiva y el secretario o moderador, el cual ayuda a conducir la mesa redonda y controla el tiempo de cada participante. La mesa directiva o presidencia toma la asistencia o lista a los países participantes. Cada pareja de representantes levanta su placard y dice presente y realiza un saludo con una frase reflexiva y expresa su agrado de participar en la mesa redonda sobre el tema discriminación en el mundo. En segundo lugar, cualquier país solicita la moción, que viene a ser pedir la palabra de manera formal.
para iniciar la exposición y propone el tema o un aspecto específico del tema. Todos los representantes de los países votan aceptando o rechazando la moción. Este conteo lo realiza la mesa directiva. En caso no se haya aceptado la moción, otros representantes pueden plantear otra y si se vota nuevamente hasta que sea aceptada. De ser así, el presidente dice: ha sido aceptada la moción, o caso contrario diría: ha sido denegada la moción, dando pase a que se presente una nueva. En tercer lugar, en el mismo sentido, algún representante solicita la moción para el orden de participantes en forma oral. Así, por ejemplo, solicita ser el primero en iniciar la exposición, o el tercero, o en el último lugar, etc. Según la estrategia de cada representante, ya sea porque quiere escuchar primero los alcances de otros países, etc. Entonces la mesa directiva, por medio de su presidente, acepta o deniega la moción. En cuarto lugar, otro delegado presenta la moción con la finalidad de plantear el tiempo de intervención de la primera ronda de exposición. Por ejemplo, proponen 2 minutos y se aprueba a mano alzada. El conteo y aprobación, como anteriormente sucedió, lo realiza la mesa directiva o presidencia. Si no se aprueba esta moción, el presidente dice en voz alta: se deniega la moción, alguien más desea interponer otra moción. Entonces otros delegados levantan su placard o tarjeta y se presenta otra moción, en la cual se presenta otro tiempo y se vuelve a votar. Durante la participación de cada representante o delegado del país, en caso estos no hagan uso de todo su tiempo durante la exposición, debe comunicar a la mesa directiva o presidencia que ceden su tiempo restante para su próxima participación o le ceden a su compañera o compañero o pareja. Este tiempo lo anota el secretario o moderador de la mesa directiva. En quinto lugar, se inicia una primera ronda de participación, en la cual las delegaciones o representantes por país exponen la política de gobierno respecto a la discriminación, sus leyes y todo el esfuerzo e inversión económica que realizan para erradicarla. Protocolo para iniciar en la mesa redonda al estilo de las Naciones Unidas. Se deben observar las siguientes reglas. A. Usar la tercera persona. Eso quiere decir que nos vamos a dirigir como la delegación del país tal. Por ejemplo, en el caso que representemos al país de Perú, diremos: la delegación de la República Peruana se presenta. Eso quiere decir que vamos a hablar en tercera persona. B. No establecer contacto directo con el público, dirigirse a la mesa directiva. Eso quiere decir que no nos vamos a dirigir directamente hacia el público en general que nos está mirando, sino que nos vamos a dirigir a la mesa directiva. Por ejemplo, si en caso necesitamos presentar una moción, pedimos: deseo presentar una moción a la mesa directiva o al secretario o al director. En cualquier caso, siempre nos vamos a dirigir a los representantes de la mesa directiva, no al público. C. Se debe evidenciar diplomacia en las expresiones. Eso quiere decir que no podemos usar el lenguaje informal o, por ejemplo, usar jergas o contracciones de las palabras, sino debemos usar un lenguaje más diplomático o formal. Por ejemplo, deseo asumir la palabra, o la delegación de la República Peruana del Perú desea presentar una moción durante 3 minutos. Ese es un ejemplo, ¿no? Tenemos que usar expresiones más formales con el fin de que esta mesa redonda se mantenga con ese tema de la ONU. D. Presentarse con ropa sport elegante o bien uniformados. Eso va a depender de la mesa, en este caso va a depender de la organización de los mismos estudiantes. En el caso que se realice con el uniforme del colegio, tendríamos que ir bien uniformados, o en el caso de que sea una mesa redonda al estilo propio de los estudiantes, podrían ir con algún tipo de camisa o blusa en el caso de las mujeres. E. Cada participante debe presentar una tarjeta en donde esté escrito el nombre del país que representa. Esto es conocido como el placard o la tarjeta donde nosotros vamos a poner el nombre del país que representamos. Por ejemplo, tenemos que usar los nombres formales de los países. En el caso del Perú,
República del Perú, o en el caso de Chile, ¿no? Tenemos que usar el nombre completo. F. Previamente a la exposición, los representantes deben investigar sobre la legislación que plantea cada país, los esfuerzos que han desplegado para erradicar la discriminación, los programas que promueve para difundir los derechos y leyes en favor de la erradicación de la discriminación, etc. En sexto lugar, una vez culminada la primera ronda de exposición, el moderador expone el resumen de las participantes y a continuación se da inicio a la ronda de preguntas de los participantes. En séptimo lugar, se da inicio a la segunda exposición de los participantes, la que servirá para responder las preguntas, aclarar y explicar algún punto de la exposición. El moderador comunica el tiempo de cada participación durante la segunda exposición. Esto quiere decir que en este punto del debate daremos a responder las preguntas de las demás delegaciones acerca de la exposición que hemos realizado previamente acerca de las leyes que asume nuestro país o, por ejemplo, los programas que cada delegación presenta para erradicar el problema de la discriminación. En este punto vamos a resolver todas las dudas que tengan los demás participantes. En octavo lugar, al terminar la segunda ronda de participación de los delegados, el moderador realiza un resumen final y establece las conclusiones finales. En este punto ya daremos casi por culminada el debate, en el cual el moderador o secretario va a dar los puntos finales, cuáles han sido las leyes que se han votado a favor de todas las delegaciones y a qué punto o soluciones llegamos para erradicar este problema. En noveno lugar, finalmente, el presidente clausura la mesa redonda con una breve reflexión. Hora de investigar. Para este punto ya vamos a determinar qué país vamos a representar. Por lo tanto, vamos a investigar las leyes, los proyectos que ha presentado ese país para erradicar la discriminación o los posibles problemas o las posibles soluciones que este país va a plantear en la inversión que va a realizar. Obviamente tendrían que realizar una investigación mucho más profunda, pero en este caso les voy a mostrar un ejemplo de un país el cual ha planteado ciertas leyes contra la discriminación actualmente a causa de ciertas situaciones que han sucedido. En esta hoja, cada pareja de estudiantes resumirá las ideas fuerzas que usará durante su disertación sobre la política del país que les ha tocado, el gasto que realiza y las estrategias para difundir la legislación respecto a la erradicación de la discriminación. Propósito: redacta y ordena las ideas fuerzas para difundir la política de cada país. Como ya mencioné anteriormente, es momento de realizar la investigación teniendo en cuenta el país que vamos a representar. Ojo, tenemos que ir a fuentes confiables y a partir de ello tener una investigación mucho más profunda, porque de esa manera podemos absolver todas las dudas que se puedan tener al momento de la mesa redonda, al momento de debatir con las demás delegaciones. Este es un ejemplo entre las políticas antidiscriminatorias en el país de Corea del Sur, pero en este caso tendríamos que usar el nombre más formal, que es la República de Corea del Sur. En este tema vamos a plantear la discriminación. Vamos a tomar como ejemplo los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes. En marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea halló discriminatorias las órdenes administrativas dictadas por ciertos gobiernos regionales, como los de Seúl y de la provincia de Gyeonggi, que obligaban a los trabajadores extranjeros residentes en el país a someterse a pruebas de COVID-19. Posteriormente, el gobierno central ordenó al gobierno municipal de Seúl modificar la orden por ser esta discriminatoria para las personas extranjeras. Derechos a las mujeres y de las niñas. El aborto se penalizó en enero tras un fallo previo del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional su prohibición.
El Parlamento no tomó medidas para reformar la ley del aborto, como había ordenado el Tribunal Constitucional en 2020. Ahora, derecho de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales de la comunidad LGTBTI. En febrero se publicaron los resultados de una encuesta encargada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea sobre la situación de las personas transgéneros. En el informe se ponía de manifiesto que estas personas estaban expuestas en todas partes al odio y la discriminación. Se criticaba la falta de leyes, instituciones y políticas que garantizan sus derechos, y se instaba al gobierno a aprobar una ley integral para prohibir la discriminación, lo cual sucedió en mayo del 2021. Derechos laborales. El comité formado para prevenir las muertes del personal de reparto por agotamiento y sobrecarga de trabajo se mostró preocupado por las condiciones laborales en las empresas de comercio electrónico y resaltó la elevada demanda y la competencia existente entre las empresas y la ausencia de salvaguardas. En concreto, la empresa Human fue criticada por numerosos casos de abusos. Ante ellos se implementó mayor ley para sancionar a aquellas empresas que violan los derechos laborales de trabajadores, ya sea por abuso o exceso de trabajo. Eso ha sido un ejemplo el cual nosotros podemos basarnos al modelo del ILMU, modelo de las Naciones Unidas, y podemos tomarlos como referencia para poder realizar nuestra propia investigación. Para poder participar de este tipo de debates necesitamos, como ya mencioné en diversas ocasiones, una investigación a mayor profundidad de fuentes certeras para poder así plantear las diversas leyes antidiscriminatorias que tiene cada país y plantearlas como posibles alternativas de solución que se pueden aplicar en diversas naciones. Ahora pasamos a la siguiente actividad. Trabajamos la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 1. Analizando atentamente las implicancias de la ley número 27270, ¿cómo podrías ejercer tu rol como ciudadana o ciudadano en medio de la intolerancia social en que vivimos actualmente? Grabar y denunciar ante las autoridades civiles aquellos casos de discriminación que presenciamos. 2. Crear material informativo, ya sean dípticos, infografías, pancartas, etc., sobre las consecuencias graves de la discriminación exacerbada. Actuar en todo momento con respeto y difundir el valor de la diversidad en la construcción de nuestro país. 2. Teniendo en cuenta el texto 3, alineación, escoge 2 escenas en las cuales se evidencian actos de discriminación. Luego fundamenta tu opinión sobre estos hechos. Finalmente responde las siguientes preguntas. ¿Qué acciones asumirías si tú fueras Roberto López? Sustenta tu punto de vista. Escena 1. Pucca rechaza a Roberto por su aspecto afrodescendiente. Y escena 2, las personas de la vecindad lo catalogan como pretencioso y afeminado por sus conductas refinadas, su cabello teñido, ropa al estilo norteamericano y su piel empolvada. ¿Qué acciones asumirías si tú fueras Roberto López? Tras el rechazo de Pucca, habría ignorado el comentario racista de la niña. Y ante las críticas de la sociedad asumiría que son productos del desconocimiento y los prejuicios. Simplemente podríamos manifestar como actos de ignorancia por parte de la sociedad ante conductas diferentes a las que ellos asumen como normales. 3. Lee con atención el siguiente fragmento extraído del texto 1, la discriminación enquistada en nuestra sociedad, y luego responde las preguntas planteadas. El Ministerio de Cultura
Cultura nos recuerda que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas y que incluso un 8% se percibe a sí mismo como tal, es decir, se perciben racistas o muy racistas, conforme a los resultados de la primera encuesta nacional sobre percepciones y actitudes sobre la diversidad cultural y discriminación étnica racial. ¿Por qué crees que esas cifras son altas? Ese porcentaje es alto porque el texto completo expresa que en pleno siglo XXI existe en el mundo discriminación racial. Esto es debido a la falta de educación en relación con los valores sociales, morales y éticos que debemos implementar, fomentar y mantener y dar ejemplos en donde todos somos protagonistas. ¿Qué falta hacer para poder disminuir estos indicadores? Para disminuir estos indicadores no solo es importante el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el 21 de marzo, sino también debemos impulsar campañas a través de la plataforma Alerta contra el Racismo que debe implementarla el Ministerio de Cultura. Estas campañas son con la finalidad de que la ciudadanía adquiera conciencia sobre lo perjudicial que es la discriminación en cualquier país. ¿Qué harías personalmente al respecto? Asimismo, personalmente realizaría lo siguiente. 1. Divulgar y promover a través de las redes sociales el respeto a los derechos fundamentales. 2. Difundir información sobre la discriminación racial a través de pancartas, entrevistas, foros, debates, etc. 3. Invitar de forma verbal a todas las personas, familiares, amigos, vecinos a valorar nuestros derechos de igualdad y dignidad. 4. En el texto 3, Alienación, el señor Cajuyde manifiesta con respecto a Roberto López: nada lo relevante más que no ser lo que uno era. ¿Estás de acuerdo con su actitud? ¿Por qué? Escribe tu respuesta. Se podría decir que sí lo estoy porque es cierto, porque está mal aparentar a alguien que no eres, y de otra forma el señor Cajuyde está tratando que Roberto entrara en razón y se acepte tal y como es. 5. Queca, al decir yo no me junto con Zambos, le cambia la vida a Roberto López. Justifica la reacción del protagonista porque ¿cómo debió actuar o asumirlo Roberto? ¿Cómo reaccionarías tú si hubieras recibido tal ofensa? Escribe tus respuestas. No estoy de acuerdo con la reacción de Roberto López, pues trató a partir de allí de cambiar su identidad, en lugar de estar orgulloso de su cultura. Debió asumirlo con resiliencia, es decir, superar la adversidad para mantener una mejor actitud de cara a su futuro. Le diría que me siento orgulloso de mi identidad, le daría una breve explicación de lo mejor de mi cultura y respetuosamente me describiría. 6. En estos tiempos y según las leyes vigentes, ¿es legal el trato de Queca hacia Roberto y los chicos de su barrio? ¿Conoces a personas como Queca? ¿Cómo te hacen sentir con sus actitudes? ¿Crees que tú puedes cambiar algo de esta situación? ¿Qué parte? La verdad, sí he llegado a conocer a ese tipo de personas y sus actitudes son molestas y hasta hirientes para algunos. Sí pienso que podría cambiar aquella situación haciendo entrar a razón a la persona sobre que la discriminación es algo malo, ya que hiere los sentimientos de las personas. Suelen ser hostigantes y hasta puede llegar a causar la muerte por todos esos comentarios negativos que se reciben, que solo nos hace sentir menos valorados. 7. En el texto 1, la discriminación enquistada en la sociedad, se aprecia que hace tiempo en el Perú existe la voluntad de normar la erradicación de la discriminación en toda índole. ¿Consideras que las penas o sanciones planteadas en la ley número 27270 del texto 2 son suficientes? Comenta tus reflexiones al respecto y argumenta. Propon sugerencias para que estas leyes se cumplan y así también cambie esta situación.
Las leyes peruanas han mejorado mucho con respecto a la lucha contra la discriminación en la sociedad, pero aún se ven actos discriminatorios. Esto significa que, por definición, la ley no ha sido suficiente para parar la discriminación. Sin embargo, la solución no es necesariamente hacer las penas más duras o que más actos discriminatorios sean considerados delitos. Esto puede ayudar, pero debe haber un cambio en la mentalidad de las personas para realmente eliminar la discriminación. Es decir, se debe trabajar más en hacer entender a la gente por qué no debe haber discriminación y cómo eso nos beneficia a todos. Así llegaremos a un momento en el que ni siquiera habrá una gran necesidad de leyes antidiscriminatorias, pues las personas no harán actos discriminatorios por iniciativa propia. Relee el artículo 2 de la ley número 272720 del texto 2. ¿Qué acciones puede asumir Carmen en el caso 1 frente a la discriminación que sufre en su centro laboral? Sustenta tu punto de vista. Las acciones que puede asumir Carmen frente a su caso de discriminación laboral son: hablar con sus superiores y exponer su caso, además mencionar su trayectoria profesional y habilidades como justificativo para ganar igual o mejor que sus compañeros hombres. 2. En caso de que eso no sea suficiente, podría hablar con recursos humanos y presentar su caso junto a la ley que la respalda. 3. Organizar con sus compañeras acciones para conseguir salarios justos. Trabajamos la competencia. Escribe diversos tipos de textos en tu lengua materna. Carmen y Milton son dos víctimas de la discriminación. Sabemos sus nombres y sus historias, sin embargo, existen miles de casos y es más seguro que tú también conoces varios. Para ayudarlas y ayudarlos necesitamos fortalecer nuestro conocimiento y nuestros argumentos. Eso es lo que has estado haciendo cuando leías los textos presentados. Ahora, respondías las preguntas y preparabas tu texto oral. Ahora toca que propongas soluciones a Carmen y a Milton. Ello te preparará para cuando te veas en la oportunidad de oponerte a la discriminación. Elige el caso de uno de los dos y escribe un texto expositivo en el que analices su situación y propongas soluciones reales, es decir, sujetas a la ley y lejos de estereotipos. A trabajar. Sigue las indicaciones. 1. En parejas, luego de haber leído y comprendido la Ley contra la Discriminación, Ley número 27270, te sugerimos que leas los artículos de la Constitución Política del Perú en su capítulo 1, a fin de tener una visión más amplia. Luego escribe un texto expositivo, ya sea del caso de Carmen o el de Milton, en el que analices su situación y proponga soluciones reales. 2. No te olvides de investigar y tomar nota de las ideas fuerzas que te servirán para redactar tu texto. Utiliza esta parte para ese fin. Planificación del texto expositivo. Tema. Escoge uno de los casos, el de Carmen o el de Milton. Propósito comunicativo. Dar a conocer la situación de la discriminación en el país, mostrando como ejemplo los casos de Carmen o Milton, al igual que las posibles alternativas ante este tipo de casos. 3. Destinatario o a quién va dirigido el texto. Este texto va dirigido a mis compañeros y profesores, así como los miembros de mi comunidad.
La discriminación en la sociedad actual. Ese va a ser el título de nuestro texto. Ahora vamos a pasar a la redacción de nuestro texto argumentativo. El racismo es un fenómeno social que tiene diferentes componentes y se materializa en la exclusión y vulneración de derechos y libertades de las personas. Es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana. Más de la mitad de peruanos o peruanas se ha sentido discriminado, siendo las principales manifestaciones de discriminación la negativa hacia el atendido, el trato diferenciado y las bromas. Esto acentúa la desintegración nacional y profundiza las impedimento un desarrollo basado en la igualdad y afecto principalmente a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, población afrodescendiente y personas de origen o ascendencias andinas o amazónicas. Actualmente este fenómeno sigue siendo como una plaga de la sociedad moderna, que no ha sido eliminada del todo, ya que en muchos lugares se ve como diversos actos se siguen dando en diversas partes, como por ejemplo el caso de Milton, quien es un estudiante que cursa el quinto grado de secundaria en la misma institución educativa de Elena y Sara en Lima. Pero él nació en Huancavelica y fue traído por su tía a la capital del Perú a los 12 años para seguir con sus estudios. Por ello, al relacionarse con las y los estudiantes hablando castellano, es evidente que tiene muchas interferencias del quechua, lo cual ocasiona que en su salón algunas compañeras y compañeros se burlen de él, llamándolo motoso o adjetivos y otros adjetivos más. La situación de Milton es un caso de discriminación étnica, pues él está recibiendo burlas y humillación por parte de sus compañeros por su forma de hablar nativa y por su sitio de origen. Esta situación puede afectar a Milton a diferentes niveles. Además, es un problema social porque los niños están aprendiendo desde pequeños a normalizar conductas discriminatorias y violentas, y Milton está normalizando aceptar un trato distinto. Las posibles soluciones al caso de discriminación de Milton son: estudiar en clase la ley número 27270 para que los niños aprendan que lo que están haciendo se considera un delito y para que Milton aprenda que tiene derechos que lo protegen. 2. Animar a Milton para que prepare una presentación sobre su cultura y así sensibilizar a sus compañeros. 3. Convocar a una reunión de padres para exponer la situación y que ellos hablen con sus hijos en casa y sean parte de la solución. 4. Asignar tareas comunitarias en el salón a los niños que discriminen a cualquiera. Es necesario que todos seamos conscientes sobre los actos de discriminación, que aprendamos desde el hogar y de la escuela que este tipo de situaciones deben parar porque todos merecemos respeto. Eso sería todo por el desarrollo de la ficha número 4 para los chicos de cuarto año de secundaria. Espero que este video te haya servido y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para ver nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente ficha del cuaderno de trabajo.